Y hoy vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista. Y hemos llamado esta conferencia Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas, ¿no? Porque el hecho de la promesa es algo que en nuestros días ya está bastante devaluado. Todo el tiempo estás diciendo, te prometo que ahora sí voy a ir, ¿no? Te prometo que esta vez te has topado con ese amigo, ¿no? De muchos años atrás y que de repente lo ves y dices, oye, hay que ir a cenar, sí, dame tu teléfono, te llamo, ¿no? Y pasan 2 años y lo ves de nuevo. Y dices, ¿qué onda? Me quedé esperando tu llamada, ¿no? Te prometo que ahora sí te voy a llamar. Y ya pasaron otros 2 años, ¿no? Y de repente las promesas son así, una promesa implica el cumplir algo que tú estás diciendo. Pero dice un dicho, los huevos y las promesas se rompen fácilmente. Y claro, se rompen muy fácilmente. Cuando se trata de un hombre prometiendo, es muy fácil romper una promesa. Por eso la Biblia dice acerca del cristiano que tu sí sea sí, que tu no sea no, y listo. Lo que es más de esto proviene del mal, ¿no? Entonces, decir sí y hacerlo sí. Pero de repente nos vivimos en una sociedad donde dudamos de las promesas de las personas. Pero este texto en Lucas capítulo 1, del verso 57 al 80, veremos que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Déjame leer los primeros 2 versículos, versos 57 y 58, y invitarte a que ores conmigo para que sea Dios el que hable a nuestros corazones. Dice en Lucas 1:57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Oramos? Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Queremos conocerte más a través de tu palabra, conocer tu persona, tu carácter, tu obra por nosotros. Señor, yo te ruego que el día de hoy, Señor, a través de esta enseñanza podamos conocer que tú cumples las promesas, que tú nos amas, que tú, Señor, nos has hecho una promesa y que tú quieres cumplir esa promesa en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra y te rogamos que hagas tu obra, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Mira cómo los primeros versículos me hablan del cumplimiento de la promesa a Zacarías. Recordando un poco, hace 2 semanas vimos a Zacarías como el sacerdote que le había tocado la suerte de encender el incienso dentro del lugar santo. Y estando en el lugar santo, si recuerdas, un ángel le apareció, después sabemos que es el ángel Gabriel, y le dice, tendrás un hijo. Y esto es una sorpresa, ¿por qué? Porque Elizabeth es estéril y ambos ya son de edad avanzada. De hecho, si recuerdas, él le dice al ángel, yo soy viejo, y el ángel le dice, pues yo soy Gabriel. A mí qué me importa si eres viejo o no eres viejo. Yo traigo un mensaje delante de Dios y vas a tener un hijo. Pero Zacarías en ese momento dudó de la promesa de Dios. Dudó que Dios le iba a cumplir lo que le acababa de decir. Y entonces el ángel le dice, vas a quedar mudo. Pero antes de que él dudara, el mensaje del ángel fue, tendrás un hijo, le vas a poner Juan, tú te vas a regocijar y muchos se regocijarán contigo. Y mira cómo estos 2 versículos es el cumplimiento de esa promesa. Dice ahí que dio a luz un hijo. En el verso 58 dice que los vecinos y los parientes cuando oyeron que tuvo un hijo, dice que había Dios engrandecido para con Elizabeth su misericordia, se regocijaron con ella. Viene este cumplimiento. Dios lo que dice, lo que habla, lo va a llevar a cabo, lo que promete, lo va a cumplir. Mira lo que dice en Números capítulo 23. Esto es importante entenderlo para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde la promesa no tiene mucho valor, donde se rompen las promesas. Pero cuando Dios habla, Dios promete, Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre. Pues claro, es obvio, ¿verdad? Él es el creador, Él es el que hizo al hombre. Por lo tanto, Él no es hombre. Y en Números 23, verso 19 me lo dice así. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Claro que lo hará porque Él lo dijo. Claro que lo ejecutará porque Él lo habló. Él no es hombre para que mienta. Dios cumple y siempre cumple sus promesas. Y Zacarías está viviendo eso en carne propia. O sea, si para él era imposible que su esposa quedara embarazada porque ellos ya eran ancianos, porque era estéril, y de repente verlo, llegó el momento y ahora está cargando a su hijo en sus brazos, ¿no? Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo ha experimentado y ha experimentado que todos se gozan junto con él, ¿verdad? Pero no puede hablar, ¿recuerdas? Se quedó mudo, por dudar se quedó mudo, está viendo todo el gozo alrededor y está viendo el cumplimiento de esta promesa. Pero él decide llevar a cabo algo. Mira lo que dice en Lucas 1, en el versículo 59. La promesa que se cumplió es este hijo, pero ahora ese hijo va hacia un pacto. Mira lo que dice el verso 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Es Zacarías llevándolo para que fuera circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, en Génesis capítulo 17 me dice que esta es la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. En Génesis 17 Dios le habla a Abraham. Dios le está hablando a Abraham y le habla acerca del pacto que él ha hecho. Dios le habló a Abraham cuando él adoraba a otros ídolos, cuando él vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Dios escogió a este hombre, no por ser bueno, al contrario, era un idólatra, pero Dios lo escogió para mostrar su gracia a él y le hizo promesas. Y mira lo que dice en Génesis 17. Así como Zacarías recibió una promesa, Abraham también recibió una promesa. En Génesis 17, verso 7 me dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto, ¿qué dice? Perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tus descendencia después de ti por sus generaciones. Dios le habla a Abraham y le dice, y no sé si lo notaste, o sea, no dice este es nuestro pacto. Un pacto se tiene que dar entre dos personas. Y Dios pudo haber dicho, este es nuestro pacto, pero dice, no, este es mi pacto. Este es el pacto que yo estoy haciendo, la promesa la estoy haciendo yo. No soy hombre para mentir, tú sí eres hombre y me vas a mentir. Pero este es mi pacto y es un pacto perpetuo. Y el pacto se trata de que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y el pacto se trata de que esta tierra en la que moras será para ti. Pero este mismo pacto tenía una extensión más grande y en unos momentos lo vamos a ver. Pero mira lo que dice en el verso 10, Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será, dice, por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Qué está haciendo Zacarías? Lo que está haciendo Zacarías es llevar a su hijo a ser circuncidado en el 8º día para que este hijo tenga la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Eso es lo que está haciendo Zacarías, ¿no? Está llevándolo para ser circuncidado el 8º día. Ahora, paréntesis, interesante, cápsula interesante. El ser humano, ¿no?, tiene un momento en que la sustancia que provoca la coagulación en el cuerpo, la coagulación es que cuando tú te cortas, la misma sangre tiene protrombina que hace que coagule y de esa manera cerrar la herida. El momento en que la protrombina es más alta en el ser humano, adivina qué día es. El 8º día después de nacido. Es increíble, Dios nos conoce, Dios sabe que el 8º día la protrombina es más alta y por eso le dice a su pueblo, ese día vas a circuncidar a tu hijo. Es el mejor día para hacerlo, va a cicatrizar más rápidamente. ¿No es increíble Dios? Cierro la cápsula interesante
Dios te conoce, Dios sabe de ti, sabe de tu cuerpo, sabe todo de ti, ¿verdad? Entonces Zacarías está llevándolo para eso, para añadirlo a este pacto, para que tenga la señal del pacto. Entonces me doy cuenta que Zacarías y Elizabeth, como ya me lo explicó en Lucas capítulo 1, son temerosos de Dios, aman a Dios y quieren agradar a Dios, caminar en su palabra, y están cumpliendo con lo que Dios le había pedido al pueblo, circuncidar a sus hijos el octavo día. Regresando a Lucas capítulo 1, entonces Dios cumple la promesa de un hijo. Ellos lo añaden a través de esta señal al pacto que Dios había hecho con Abraham, que es, como dice Dios, mi pacto, yo lo firmé, es mi pacto. Pero ahora ambos, Elizabeth y Zacarías, muestran fe. Mira lo que dice en Lucas 1, versículo 59. Y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. O sea, lo iban a llevar a circuncidar y decían Zacarías, ¿no? Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Bueno, de entrada es una maravilla lo que está pasando. O sea, imagínate a Zacarías cargando a su bebé. Zacarías ya es de edad avanzada, con Elizabeth a un lado, ¿no? Y lo llevan a circuncidar, ¿no? Y lo traen y de repente ¿y sus papás dónde están? ¿No? Dice, no, pues somos nosotros, ¿no? Dice, ¿cómo son ustedes? ¿No? Pues sí. Y están en todo esto cuando dicen, se llama Zacarías. Mira, entonces viene con Zacarías. Mira Zacarías, ¿no? Mira Zacarías, ¿no? Y dice la mujer, no. Él se va a llamar Juan. Dice, pero ¿cómo? Sí. Nadie en tu familia se llama así. Entonces van con Zacarías. Zacarías está mudo, ¿verdad? Por este texto dice que le dijeron por señas cómo se iba a llamar. Algunos por esto creen que él estaba sordo, mudo y sordo, pero muchos otros creen que cuando alguien, pues es algo como natural que hacemos, cuando alguien no habla, no les hablamos, ¿no? Sino que pensamos que no nos escuchan, pero sí nos escuchan. Sea lo que sea, por señas le preguntan, ¿cómo se va a llamar? Y mira lo que dice en el verso 63. La respuesta de Zacarías es, Juan es su nombre. Juan es, no se va a llamar, sino Juan es su nombre. Zacarías había estado en ese momento en que el ángel le dijo, y le vas a poner por nombre Juan. Entonces Zacarías, al contestar de esta manera, lo que está haciendo es viendo el cumplimiento de la promesa de Dios y creyendo, es que ¿cómo le voy a poner otro nombre? Si Dios le puso Juan. Es el nombre que Dios le puso, me lo mandó decir con el ángel Gabriel que le iba a poner este nombre. Entonces no es Juan se llamará, sino Juan es su nombre. Ese es su nombre. Dios le había puesto ya ese nombre y todos, dice, se maravillaron. Tanto que mira lo que dice el verso 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Una vez más se da cuenta que Dios cumple sus promesas. El ángel le dijo, y no vas a hablar, te vas a quedar mudo hasta que esto se cumpla. Y en el momento en que llega a ese momento, su boca se abre, su lengua se suelta. Y quiero que entendamos una cosa, Zacarías ha pasado 9 meses sin hablar una palabra, ¿no? Sin iPods y iPads, ¿no? Y esas cosas. Porque igual con un iPod ahí le escribes y le dices, mira, ¿no? Aquí, pero no. Una tablilla, muchos creen que esta tablilla era una madera con cera que se había derretido por encima y en esa escribía lo que decía. Pero ahora, o sea, bórralo, ¿no? Entonces tenía que guardar bien su espacio para decir lo que quería decir. Habían pasado 9 meses de prueba, 9 meses en que Dios le cerró la boca porque dudó. Y saliendo de esa prueba, ¿qué hace Zacarías con su boca? Bendecir a Dios. Wow, ahí tenemos mucho que aprender nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces pasa la prueba, ¿no? Y nosotros al pasar la prueba decimos, no hombre, no te metas con Dios tanto porque mira cómo me fue, ¿no? O sea, pensamos que Zacarías después de 9 meses sin hablar, ¿no? Te lo imaginas si fuera como nosotros, ¿no?
diciendo, no más que hable, o sea, no más que hable, no más que me vuelva la voz, van a escucharme, ¿no? ¿Y qué va a decir? Sacerdotes no entren al lugar santo, que les puede pasar lo mismo que a mí. No, ¿qué surge de su corazón? Bendición a Dios, bendice al Señor. Dice, habló bendiciendo a Dios. No había otra cosa en su corazón sino bendecir a Dios. Este silencio de 9 meses, esta prueba, esta disciplina, este problema. Al ver la promesa de Dios cumplida, lo único que sale de su boca es bendición a Dios, porque Dios ha cumplido sus promesas. Si tú estás en un problema, en una dificultad, recuerda lo que la Biblia dice acerca de las pruebas y los problemas. Dice, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, teniendo su obra completa, produce hombres perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. Lo que Dios quiere hacer es hacerte perfecto y la prueba está perfeccionándote. Entendamos que el problema es algo que Dios trae a mi vida, la prueba es algo que Dios trae a mi vida porque me ama y porque quiere transformarme. Y en Zacarías sucedió eso. La prueba de 9 meses, al ver la promesa de Dios, él abre su boca y bendice al Señor. Está bendiciendo al Señor. Hay Corrie ten Boom, una mujer que vivió en la época de cuando los judíos eran llevados a los centros de concentración, campos de concentración para morir. Ella y su familia escondieron judíos en una pared falsa en su casa en Holanda. Y ella escribió esto: deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Y creo que es cierto. Para Zacarías la promesa de Dios brillaba sobre su problema, que cuando se terminó su problema, ¿qué hizo? Bendecir a Dios. Él bendijo a Dios. Y mira lo que sucede cuando todo esto se conjuga. La promesa de Dios cumplirse, el poder de Dios revelándose, el hombre confiando en Dios y con fe diciendo, Juan es su nombre, Dios le puso ese nombre, ese es el nombre que le voy a poner. Cuando una persona después de una prueba larga bendice al Señor, ¿qué provoca? Mira lo que dice el verso 65 y 66. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, ¿no? Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba, dice, con él. Lo que provocó en las personas que escucharon todo esto fue temor. Cuando yo soy testigo de su poder, cuando soy testigo de cómo Él cumple sus promesas, cuando soy testigo de su misericordia, ¿te diste cuenta? Mira lo que dice en el versículo 58. Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Y eso lo vieron las personas a su alrededor. Dios engrandeció su misericordia para esta familia. Y ahora las personas a su alrededor están con temor, reconociendo Dios es poderoso, Dios cumple promesas, Dios puede transformar, Dios puede hacer que una persona en medio de su problema o saliendo del problema bendiga a Dios y diga, Señor, tú eres grande, tú eres bueno, Señor, bendito seas. Y entonces, dice en el verso 67, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, después de ver esta porción de cómo Dios cumple las promesas a Zacarías, al darle un hijo, al regresarle su voz, ahora Zacarías está a punto de hablarnos de cómo Dios ha prometido a todo el mundo, a nosotros incluso, promesas que Él está dispuesto a cumplir o que Él ya ha cumplido en nuestras vidas. Algunos de nosotros conocemos ya de Cristo, le hemos entregado nuestra vida, nos ha pasado de muerte a vida y hemos visto cómo su promesa se ha cumplido en nuestras vidas. Pero algunos de nosotros, aún sin conocer a Cristo, estamos esperando que Dios cumpla esa promesa en nuestras vidas. Estamos esperando que Dios haga su obra en nosotros. Y Zacarías dice, lleno del Espíritu comenzó a profetizar. Esto es lo que sale de la boca de Zacarías. Mira lo que sale de la boca de Zacarías, verso 68. Bendito el Señor Dios de Israel. Lo que sale es bendición. Bendito
el Señor Dios de Israel. De hecho, este capítulo 1 incluye dos oraciones, una de María y otra de Zacarías. La de María se le conoce como el Magnificat porque comienza diciendo, engrandece mi alma al Señor. Esta se conoce como el Benedictus porque Zacarías comienza con esa palabra, bendito el Señor Dios de Israel. Pero en esta oración está contenido lo mismo que acabamos de ver, una promesa para todos nosotros, un hijo que es el Señor Jesús, un pacto con todos nosotros y una invitación a una fe, a creer lo que Dios ya ha hecho. Mira lo que dice en el verso 68 al versículo 71. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Zacarías comienza esta parte hablando de algo que a su parecer ya sucedió. Fue hablado desde el principio por boca, dice, de sus santos profetas. Fue Dios el que habló y utilizó a los profetas para dar una promesa. Y la promesa es de salvación. ¿Te fijas en el verso 71? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esa es la promesa. Pero para Zacarías, que ha experimentado que Dios cumple promesas, para él esto ya sucedió. O sea, la semana pasada vimos a un ángel traer un anuncio a una mujer llamada María, una jovencita. Y cuando ella entiende lo que Dios quiere hacer a través de ella, su respuesta está ahí en el verso 47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y este tema ha estado permeando en este capítulo. Viene un Salvador. Y la promesa era esa. Un Mesías que vendría a rescatarles, a rescatar a su pueblo. Pero aún no había nacido. Apenas le anunciaron a María que vendría a través de ella el Salvador. Pero para Zacarías esto ya sucedió. ¿Lo notas? Dice, ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y es definitivo que está hablando de Jesús porque dice en la casa de David su siervo. No está hablando de su hijo, porque su hijo proviene de la familia de Leví, puesto que Zacarías era de los sacerdotes, sino que este es Jesús, aquel Mesías prometido de la casa de David, un poderoso Salvador. Ese es el Hijo de Dios, la promesa para todos nosotros. Dios envió a su Hijo para salvarnos y vino como Salvador. Su mismo nombre. Cuando el ángel le dice a María, le vas a poner por nombre, ¿qué nombre? Jesús. Y como vimos la semana pasada, Jesús significa Yahshua, Jehová salva. Su mismo nombre implica lo que vino a hacer, a salvarnos. Para Zacarías esto ya sucedió. Fue una promesa desde el principio. Los profetas hablaron de eso, pero como sé que Dios cumple sus promesas, para mí es como si ya hubiera sucedido. Ha visitado, ha redimido a su pueblo, ha levantado un poderoso Salvador. Para él ya ha sucedido esto. Tiene la certeza, la seguridad de que esto es lo que Dios ya ha hecho. Ahora déjame decirte una palabra de estas, redimido. ¿Qué significa redimido? Redimido significa rescatado. Es eso, pagar el rescate para que alguien deje su cautiverio. Se utiliza esa palabra para hablar cuando alguien es secuestrado. Se pide una recompensa y va y se le redime. Se paga el rescate para que él tenga libertad. Eso es redimido. Y Dios dice, ha redimido a su pueblo. Es algo que ya hizo. ¿Cómo? A través de un poderoso, dice aquí, Salvador. Mira lo que dice en los siguientes versículos, verso 72 al versículo 75, un pacto. Dice ahí, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo, ¿qué dice? Pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder,
que, mira, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. De repente Zacarías menciona este pacto, este juramento que había hecho a Abraham, este pacto que Dios había hecho con Abraham. Dice, para acordarse de ese pacto. O sea que este poderoso Salvador venía a cumplir esa promesa y ese juramento que Dios le había hecho a Abraham. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Sí, involucraba a su familia, a su nación. Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob, Jacob es el que Dios le cambia por nombre a Israel, y Israel es el que tiene estas 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel y donde viene toda esta nación. Dios le hizo una promesa a Abraham que involucraba a su nación y le dice, te bendeciré. Mira lo que dice en Génesis capítulo 12. Es la promesa original que Dios le da a Abraham. Le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo te haré una gran nación, yo te voy a bendecir. Eso implica su nación. Pero luego dice en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, ¿qué dice ahí? Todas las familias de la tierra. No dice todas las familias de Israel, dice todas las familias de la tierra. En Génesis 22 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa que Dios le hizo a Abraham no solamente era una promesa para su pueblo, sino una promesa que se extendía a las naciones y a las familias de toda la tierra. Yo estoy casi seguro, sí estoy seguro, que todos los que estamos aquí provenimos de una familia, ¿no es así? Y entonces si tú formas parte de una familia, entonces tú estás incluido en esta promesa. Este poderoso Salvador vino para salvarnos, para bendecirnos. Este Salvador, Jesucristo, es esta simiente de la cual Dios le habló a Abraham. Una simiente, tu simiente, por tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo lo explica en Gálatas, esa simiente es Cristo. Esa simiente es Cristo. Pero incluso esa promesa va mucho más atrás, antes de que Abraham existiera. En Génesis capítulo 3, el primer hombre pecó, desobedeció a Dios. Dios le dijo que si pecaba, lo que merecía era la muerte. El hombre al pecar se avergüenza y entonces cose hojas de higuera para tapar su vergüenza, pero es imposible de tapar su vergüenza. Tanto que cuando Dios aparece, Él se esconde. Me escondí de ti, le dice. ¿Dónde estás? Me escondí de ti porque estoy desnudo, porque tengo vergüenza, porque he pecado, porque he fallado. Es lo que implicaba al sentir esta vergüenza. Pero cuando Dios lo confronta, le dice, ¿qué hiciste? Y dice, la mujer que tú me diste, ¿no? Todos le echamos la culpa a la mujer, ¿no? La mujer que tú me diste. Pero en realidad Adán le estaba echando la culpa a Dios. Tú me diste esta mujer, ¿no? Y la mujer le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Y dice, la serpiente me engañó. Es en ese mismo capítulo la introducción de la serpiente engañando al hombre, engañando a la mujer, el hombre pecando. Pero entonces voltea a ver a la serpiente y le dice, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dice, su simiente aplastará tu cabeza y tú le herirás el calcañar. Y por primera vez Dios hace una promesa de salvación, una promesa de redención. La serpiente engañó y cayó el hombre en pecado y Dios dice, la simiente de la mujer acabará con la serpiente. La simiente dice de la mujer. No dice la simiente de los dos, sino la simiente de una mujer. Como vimos la semana pasada, esa mujer tiene por nombre María. Por su simiente vendría este poderoso Salvador, que viene destinado a eso, a salvarnos, a librarnos del pecado que el primer hombre cometió y que todos hemos cometido. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos merecemos la muerte,
Y por eso Dios envía un Salvador. El problema del hombre es el pecado. Y como hemos dicho otras veces, el problema del hombre no es dinero. No es que si tuviera más dinero, si fuera el dinero, Dios hubiera mandado un economista, ¿no es así? Es que el problema es mi salud, ¿no? Si fuera ese nuestro problema, Dios hubiera mandado un doctor. Pero no, nuestro problema es el pecado. Por eso Dios envió a un Salvador, para salvarnos de las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, la separación de Dios y el hombre. Y Jesús vino para llevarnos a Dios. ¿Y de qué manera? Mira lo que dice ahí en Lucas 1, todavía Zacarías hablando de este poderoso Salvador. Él dice en el verso 74, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Tres cosas encuentro aquí muy interesantes. Dice, librados. Jesús vino para traernos libertad. En Lucas capítulo 4, más adelante Jesús, ya en su ministerio, entra a la sinagoga de Nazaret y le toca la lectura de ese día y sube para leer Isaías capítulo 61, esa porción de Isaías, y la lee, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que enrolló el libro, se fue a sentar, los ojos de toda la congregación estaban sobre él, y él dice: ustedes, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido, he venido a esto, he venido para traer libertad. El poderoso Salvador nos quiere librar de nuestros enemigos, librarnos de nuestros enemigos. Y Jesús vino a traer esa libertad, ¿no? Hay una porción en la que Jesús está hablando con algunos judíos que habían creído y les dice: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos de repente dicen: ¿libres de qué? Nosotros no somos esclavos de nada. Pero entonces Jesús les dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Claro que eres esclavo de tus pecados. Y entonces Jesús dice: el esclavo no permanece en la casa, el hijo sí. Dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la promesa de Dios, enviar un Salvador para traernos libertad. Para traernos libertad. Yo no sé cómo es que estás tú el día de hoy aquí. Si estás cautivo, esclavizado por el pecado. Muchas veces yo mismo decía antes de conocer a Cristo: no, esto que estoy haciendo lo podría dejar de hacer en cualquier momento. Y era así como que me gustaría volver atrás y decirle a ese Fermín: ¿y por qué no lo dejas? Y prácticamente tendría que responder: porque no puedo, porque soy un esclavo. Y Jesús vino a traer libertad a los esclavos, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Libertad del pecado. Y a lo mejor tú estás acá y dices: bueno, no es precisamente que esté en pecado el día de hoy, pero me acuerdo de un pecado en el pasado y que me tiene esclavizada esa culpa. Es más, o sea, si lo supiera mi familia, lo que hice hace años, no podría resistirlo. Y la culpa es como una opresión sobre ti. La Biblia dice que Jesús vino a traer libertad a los oprimidos, quitarte la culpa. Pero no solamente eso, dice aquí: librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. O sea, si Él nos libra, Él nos salva para algo. No nos salva de algo, pero nos salva para algo. Nos salva del pecado, pero nos salva para adorarle, para servirle. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Dice: sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él. Dos palabras más: santidad. ¿Qué es santidad? Santidad significa que estás apartado, consagrado para algo,
apartado para algo. Y la Biblia me dice claramente, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quién verá a Dios sin santidad? Nadie. Pero lo que vino a hacer Jesús no solamente es librarnos, sino hacernos santos. Para poder verle, para poder estar delante de él. Ahí mismo lo dice, en santidad y en justicia delante de él. Pero también es justicia. La Biblia me dice que no hay justo ni uno solo. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice incluso que nuestra propia justicia son como trapos de inmundicia delante de él. Incluso lo que traigamos nosotros como algo que pareciera justo delante de Dios es no otra cosa sino un trapo de suciedad. La Biblia dice que no hay ninguno justo, pero me dice también que el justo, Cristo, el Señor, fue por los injustos a la cruz del Calvario para pagar sus pecados y poder llevarlos a Dios en santidad y en justicia. Este poderoso Salvador quiere darnos libertad, quiere darnos santidad y quiere darnos su justicia. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Lo que en la cruz estaba haciendo Jesús es tomar nuestros pecados y ponerlos en sí mismo, para que su justicia entonces pudiera estar en nosotros. Lo que hizo Jesús es un intercambio y eso es lo que Él quiere hacer el día de hoy. Intercambiar tu pecado por su justicia. El darte libertad, el hacerte santo, el darte justicia. ¿Para qué? Para que puedas servirle todos tus días, todos los días. Este es el poderoso Salvador. Esta es la promesa que Dios ha hecho. Y como ya lo dije, a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Zacarías está hablando de este poderoso Salvador, del Hijo de Dios y del pacto que había hecho con Abraham, que nos alcanza a nosotros. Es una promesa que Él ha hecho. Él quiere salvarte. O sea, no sé, a lo mejor estás por primera vez acá y tenías tus dudas de venir y de estar acá o no, te trajeron. A lo mejor estabas pensando, bueno, ha de ser otra iglesia que juzga a los pecadores todo el tiempo y que dice y esto, ¿no? Y condena. Déjame decirte una cosa, si acaso es lo único que sacas de esta conferencia, quiero que entiendas una cosa. Jesús dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Este poderoso Salvador vino a salvarte a ti. Pero dices, pero tú acabas de decir que soy un pecador, que todos hemos pecado. Pues es que esa es la realidad. Y tú lo sabes, y yo lo sé. Somos pecadores, y la Biblia lo dice. Pero Dios no quiere condenarte, sino Él quiere que creyendo en su obra, en la cruz del Calvario, puedas tener libertad, santidad y justicia para estar delante de Él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Si vas a sacar algo de aquí, llévate esto. Dios te ama y envió a su propio Hijo a morir por tus pecados, para que tú creyendo en Él tengas vida eterna. Dios te ama y no solamente te lo dice, lo demostró. Muriendo en la cruz del Calvario, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así demostró su amor. Él te ama y lo que quiere es darte libertad, santidad y justicia. Y esa es su promesa. Hace unos momentos yo decía, esa promesa para algunos de nosotros se ha cumplido en el hecho de que hemos creído en Cristo y ahora somos salvos. Ahora tenemos libertad y sabemos que somos santos y justos delante de Él por su misericordia. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Así como tuvo misericordia de Zacarías y Elizabeth, así tiene misericordia de nosotros, no queriendo darnos lo que nos merecemos, sino regalarnos su amor, su libertad, su santidad y su justicia. Y eso ya ha sucedido en nuestras vidas. Pero a lo mejor estás acá y dices, no, eso no ha sucedido en mi vida aún. Eso no ha sucedido en mi vida aún. Aún no he creído en el Señor Jesús. Pues déjame decirte, su promesa se mantiene firme. Si tú el día de hoy crees en el sacrificio del Señor Jesús, Él te dará libertad, santidad y justicia
para que puedas estar delante de Él. Pero Zacarías aún no termina. Zacarías del verso 76 al 80 describe a Juan. Ahora le habla acerca de su hijo, le habla a su hijo. Le dice así en el verso 76: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable, ¿qué dice? Misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías termina esta oración, esta canción, hablando ahora de su propio hijo, de Juan, el que nació y que estaba llevando a circuncidar al 8º día. Y dice: tú, hijo, tú irás delante del Señor, prepararás el camino. Y me encanta, dice: darás conocimiento de salvación para perdón de los pecados. Y en ese sentido, todo aquel que conoce a Cristo se convierte en una especie de Juan, que da conocimiento de la salvación y anuncia el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy, anunciándote que hay un poderoso Salvador que puede perdonar tus pecados. Perdonar tus pecados. Y mira más que eso. En el versículo 79, versículo 78 dice: nos visitó. ¿Sabías que lo que Dios quiere es visitarte? Visitarte. No solo eso. Verso 79 dice: dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. A lo mejor tu vida el día de hoy es eso, una oscuridad total. No sabes a dónde dirigirte. Tu pecado te ha llenado tanto que ha oscurecido tu vista, tu razonamiento. No sabes qué decidir. Te sientes en tinieblas, o incluso tu pecado te ha llevado a pensar en la muerte. Y dice: Él da luz a los que están en sombra de muerte. No sé, a lo mejor tú, la reunión anterior, una persona se acercó al final y dice: me recomendaron venir el día de hoy, vine hoy, ¿no? Y me decía: mi esposo y yo hemos pensado suicidarnos, acabar con nuestra vida, porque lo que ha sucedido en nuestro matrimonio pareciera que ya no tiene solución, solamente la muerte. Y quizás tú estás así el día de hoy, pensando: la muerte es la única solución, no hay más, y sientes la muerte como una sombra encima de ti. Pues Jesús vino para dar luz a los que están en sombra de muerte, luz a los que están en tinieblas. Es más, mira lo que dice al final: para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Sabías que Cristo en la cruz lo que hace es reconciliarnos con el Padre? Lo que quiere es que tengamos paz con Dios por medio de lo que Él hizo en la cruz. Su sangre nos ha traído paz. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta porción me dice: Zacarías vio la promesa de Dios cumplirse. Y Zacarías habla de la promesa que quiere cumplirse en la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros forma parte de una familia en esta tierra. Y la promesa que Dios te ha hecho es que te quiere dar libertad, salvación, libertad, santidad, justicia. Dios quiere darte luz en medio de las tinieblas en las que estás. Dios quiere encaminar tus pies por camino de paz. Que camines con Cristo en paz. ¿No es increíble? Dice un dicho también: la almohada más suave son las promesas de Dios. No hay almohada más suave que las promesas de Dios. A lo mejor Dios quiere tocar tu vida el día de hoy, traerte libertad del pecado, libertad de la muerte, tener paz y luz en Él. Y que esta noche puedas poner como almohada sus promesas, confiando y diciendo: Señor, tú has prometido que me salvarás y lo harás, porque he depositado mi confianza en ti. Es lo que Dios quiere hacer, es la promesa que te ha hecho, y Él está dispuesto a cumplir esa promesa, darte salvación en el momento en que tú deposites tu confianza en Cristo Jesús. ¿Sabes? Incluso si el día de hoy estás escuchando esto y estás pensando:
Ok, creo que necesito eso. Creo que necesito un Salvador. Creo que necesito entregar mi vida a Cristo el día de hoy. Incluso eso Dios lo está poniendo en tu corazón. La Biblia me dice que la salvación es por gracia, dice por medio de la fe. Y esto no del hombre, sino de Dios. Porque es un don de Dios. Por fe, dice, por gracia, para que nadie se gloríe. Dios te está regalando fe por medio de su palabra el día de hoy para creer su promesa y que puedas recibirla. Sabes que Dios te ama y quiere traerte libertad, santidad y justicia para que estés delante de Él. Es su promesa, es su promesa. Yo no te estoy hablando, yo no te puedo prometer algo, es Dios el que te está prometiendo algo. Es Dios el que te está diciendo, si tú crees en mi Hijo como Dios, como el que pagó el precio de tus pecados, como aquel que resucitó de los muertos, dice la Biblia, entonces serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el Evangelio, ese es nuestro poderoso Salvador. Fue a la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día, demostrando que hay una vida después de la muerte, la cual quiere que tú estés compartiendo con Él por la eternidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Dios está listo para santificarte. Sin justicia nadie puede pararse delante de Él. Dios puede hacerte justo el día de hoy. Y Dios quiere darte libertad para que puedas caminar a Él y vivir en Él.